Hola, un saludo cordial a todas las personas que estén visualizando el contenido de este video, especialmente a mi docente Olinda Bustamante Canelo. En esta oportunidad daremos a conocer mi grupo y yo sobre el metabolismo de las lipoproteínas. Entonces, es importante mencionar que mi equipo está conformado por los siguientes integrantes: González Cubas, Yeselín, Juárez Romero, María Belén, Flores Torres, Luis Gustavo, Llevara Cueva, Maricielo, González Torres Alondra, Flores Izquierdo, Cintia, Guamán, Yarmington y las que les habla Mino Yarren, Caterina de Taís. Bueno, para dar inicio a este tema, primero lo que debemos saber es que por lipoproteínas se entiende que son complejos macromoleculares formados, como su nombre lo dice, por lípidos y proteínas. Entonces, para desplayar el tema, hablaremos primeramente por los lípidos. Estos lípidos o ácidos grasos son compuestos orgánicos insolubles en agua que se determinan hidrofóbicos, además que los encontramos en los diferentes omegas. Ahora hablaremos sobre sus funciones. Como sus funciones tenemos que son energética, tiene producción de calor, reserva de agua, son de función informática, función catalítica y transportadores de nutrientes. Bueno, los lípidos tienen distintas clasificaciones, entre ellas una clasificación por su estructura es que son lípidos simples y lípidos compuestos. En los lípidos simples podemos encontrar las grasas y los aceites. En los compuestos podemos encontrar los fosfolípidos, los glucoesfingolípidos, las lipoproteínas y los esteroides. Especialmente ahorita nos enfocaremos sobre las lipoproteínas. Las lipoproteínas consisten en el núcleo de ésteres del colesterol y triglicéridos, cubiertos por una capa externa que contiene colesterol libre y fosfolípidos, y apoproteínas específicas. Las apoproteínas, cuyo acrónico es APO, ApoB, ApoC y ApoE, son partículas que rodean a las lipoproteínas, cuya función consiste en transportar lípidos por la sangre y permiten su identificación específica como lipoproteínas por enzimas que abstraen lípidos en ellas. Entonces, las lipoproteínas, como bien se mencionó, el colesterol y los triglicéridos son insolubles en agua, por lo que deben ser empaquetados, en lipoproteínas en los sitios de absorción de síntesis para la circulación del plasma y llegar a los tejidos que se emplean. Las lipoproteínas forman un grupo heterogéneo de partículas con diferentes composiciones de lípidos, proteínas y diferentes tamaños de partículas. Entre ellos localizamos 5 tipos de lipoproteínas principales. Están el HDL, que son lipoproteínas de alta densidad, el LDL, que son lipoproteínas de baja densidad, el VLDL, que son lipoproteínas de muy baja densidad, el IDL, que son lipoproteínas de densidad intermedia, y el QM, que son los kilomicrones. De igual manera, podemos encontrar dos vías, la vía exógena y la vía endógena. La vía exógena recompensa a las lipoproteínas con el régimen alimenticio saludable. Comienza con el consumo de colesterol y ácidos grasos en el intestino. En cambio, la vía endógena comienza con el VLDL en el hígado, que se sintetiza al dividir los lípidos y el resto de kilomicrones por el hígado. En esos tipos encontramos los kilomicrones, los cuales son que recolectan triglicéridos e introducen colesterol en los intestinos delgados que existen casi después de cada alimento. En el interior de los kilomicrones se encuentran los triglicéridos y otros lípidos, que son absorbidos por los enterocitos. También encontramos las lipoproteínas de muy baja densidad, o mejor dicho, VLDL. El colesterol de esas lipoproteínas se estructura en el hígado, ingresa al torrente sanguíneo para hacer absorber cierto tipo de grasas en los tejidos corporales. También encontramos las lipoproteínas de densidad intermedia, o mejor llamadas IDL. Las IDL son uno de los 5 grupos fundamentales de lipoproteínas que acceden a que las grasas y el colesterol ingresen a la solución de sangre. También encontramos las lipoproteínas de baja densidad, o mejor llamadas LDL. El colesterol de esas lipoproteínas, igualmente reconocidas como colesterol malo, se traslada por el colesterol a partir del hígado a la célula por medio de la sangre o por medio del torrente sanguíneo. Y por último encontramos lipoproteínas de alta densidad, o mejor llamadas HDL. El colesterol de esas lipoproteínas de alta densidad se llama colesterol bueno o colesterol excelente, ya que apoya a descartar diferentes estructuras de colesterol en hemoglobina. Características y funciones de las lipoproteínas. Kilomicrón. Los kilomicrones se especializan en transportar triglicéridos y ésteres de colesterol. La apolipoproteína presente es la ApoA, ApoB48, ApoE, ApoC. Su diámetro oscila entre 75 y 1200 nanómetros. Su densidad es menor a 0,930 gramos por mililitro. Su composición de proteínas es del 1 al 2% y de lípidos al 98 y 99%. Su función principal es entregar a los triglicéridos de la dieta a los tejidos periféricos y el colesterol de la dieta al hígado en forma de kilomicrones residuales.
Lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL. Transportan triglicéridos y ésteres de colesterol. La apolipoproteína presente es la ApoB100, ApoE y ApoC. Su diámetro oscila entre 30 y 80 nanómetros. Su densidad es de 0,930 a 1,006 gramos por mililitro. Su composición de proteínas es del 7 al 10% y de lípidos es del 90 al 93%. Su principal función es entregar triglicéridos del hígado a los tejidos periféricos secretada del hígado. Lipoproteína de densidad baja. Transportan ésteres de colesterol. La apolipoproteína presente es la ApoB100. Su diámetro oscila entre 18 a 25 nanómetros. Su densidad es de 1,019 a 1,063 gramos por mililitro. Su composición de proteínas es del 21% y su composición de lípidos es del 79%. Su principal función es entregar colesterol hepático a los tejidos periféricos. Lipoproteínas de alta densidad, HDL, transportan ésteres de colesterol y fosfolípidos. La apolipoproteína presente es la ApoA, ApoE y ApoC. Su diámetro oscila entre 5 a 15 nanómetros. Su densidad es de 1,063 a 1,210 gramos por mililitro. Su composición de proteínas es de 32 a 57% y de lípidos a 43 a 68%. Su principal función es el transporte de colesterol de los tejidos periféricos al La hígado. fisiología empieza por la vía exógena, que son el transporte de los lípidos de la dieta desde el intestino en sus diferentes destinos metabólicos por diversos tejidos, como los triglicéridos, el colesterol y fosfolípidos que promueven desde el intestino y son ensamblados por los kilomicrones. Los kilomicrones contienen el ApoB48, que es más corto que el ApoB100, que es de fusión hepática. También contienen el APO1, A2 y el A4, en el que se revienten en el intestino, la linfa y pasan por el torrente sanguíneo. Su circulación se hidroliza por la lipasa lipoproteica, ya sea por tejido adiposo, músculo e hígado por la lipasa hepática. Entonces los kilomicrones al perder triglicéridos se vuelven más pequeños y se vuelven en remanentes kilomicrones. La vía endógena es un sistema de la ApoB100 de síntesis hepática en que forma parte de la estructura de la VLDL y de LDL, en el que se inicia su vía desde el hígado, en el que ensambla y luego secreta las lipoproteínas de baja densidad, llamadas VDL, en el que son transportados el colesterol por la VDL de forma esterificada y libre. Estos receptores hepáticos reconocen al LDL, en el que son llamados receptores de la VLDL, en el que son llamados ApoB y ApoE. Las vías de colesterol vienen desde la periferia hacia el hígado, que es un sistema mediado de la ApoA1 que se forman en la HDL, que contiene es utilizado para el transporte del colesterol desde la periferia hasta el hígado. Entonces se reconectan la vía endógena y exógena del transporte de los lípidos, en el que forma parte de un reservorio circulante de las apoproteínas ApoC1, ApoC2 y el ApoE. Receptores de metabolismo de las lipoproteínas. Tenemos 4 receptores. Receptor BE o LDL. Se encargan de la fijación de partículas LDL, IDL y de las HDL. El proceso inicia cuando las lipoproteínas se fijan a este receptor a través de las apolipoproteínas o ApoB100 y ApoE. Una vez ya dada esta fijación, se produce la invaginación de la membrana a nivel de la creatinina, formándose así las vesículas de endocitosis. Después de esto, los receptores LDL son reciclados hacia la membrana, esto al separarse de las lipoproteínas. Estas últimas son llevadas hacia las estructuras multivesiculares en donde se unen a los lisosomas. Los constituyentes de las lipoproteínas son degradados por las hidrolasas ácidas. Asimismo, ocurre la hidrólisis del colesterol esterificado, esto por una colesterol esterasa ácida, formándose así el pol de colesterol libre, el cual es el encargado de regular diferentes procesos importantes para la homeostasis de la célula. Tenemos el receptor E o LRP, el cual cumple una función de fijación también, pero de los remanentes de kilometrones, IDL y HDL, esto a través de la ApoE. El tercer receptor es el receptor scavenger, el cual se encarga de captar las LDL. Esto cuando las LDL ingresan a la pared arterial,
Sufren diversas alteraciones químicas en su estructura y es aquí donde el receptor scavenger de los macrófagos las capta. Y tenemos al receptor LRP o proteína relacionada al RLDL, el cual cumple diversas funciones, entre las que está identificar las lipoproteínas remanentes con la ApoE. La sintetización. El metabolismo lípido transmite por una vía de exógena, la que se absorben, que metabolizan y almacenan las grasas al realizar una dieta saludable. La principal lipoproteínas se origina hepático derivados de distintas lipoproteínas. El hígado sintetiza la VLDL y luego se transformará en IDL y se convierte en LDL mediante el transporte de las lipoproteínas inversos del colesterol. Trastorno del metabolismo de las lipoproteínas. Son enfermedades de almacenamiento de lípidos o lipidosis. Son un grupo de trastornos metabólicos hereditarios, en los cuales cantidades nocivas de material graso se acumulan en varias células y tejidos en el cuerpo. Las personas con estos trastornos o no producen suficiente cantidad de una de las enzimas necesarias para metabolizar los lípidos, o producen enzimas que no funcionan adecuadamente, y con el tiempo este almacenamiento excesivo de grasas puede ocasionar daño celular y tisular permanentemente. Esto puede dañar el cerebro, el sistema nervioso periférico, el hígado, el vaso y la médula ósea. Dentro de los trastornos hemos considerado 10, que tenemos la enfermedad de Gaucher, tenemos la enfermedad de Niemann-Pick, tenemos la enfermedad de Fabry, también llamada deficiencia de alfa-galactosidasa. Tenemos la enfermedad de Farber, también conocida como lipogranulomatosis. Tenemos también la gangliosidosis, que es también conocida como la enfermedad de Tay-Sachs. También tenemos lo que es la enfermedad de Krabbe, conocida también como leucodistrofia de células globoides. También tenemos la leucodistrofia metacromática. Tenemos también otra enfermedad que es la deficiencia de lipasa ácido lisosómica, donde dentro de ella tenemos 2, que es la enfermedad de Wolman y la enfermedad por almacenamiento de ésteres de colesterol. Tenemos también la acidemia metilmalónica y por último tenemos la enfermedad de la deficiencia de LCHAT. Consecuencias de los trastornos del metabolismo de las lipoproteínas. La enfermedad de Gaucher produce el debilitamiento de los huesos debido a las pocas cantidades de glucocerebrosidasa. La enfermedad de Fabry. Las secuelas de esta enfermedad es el movimiento de los órganos internos, el corazón, el cerebro y los riñones. La enfermedad de Chando provoca la discapacidad intelectual, ceguera, sordera, parálisis y por último la muerte. La enfermedad de Niemann-Pick produce una desorientación al caminar, debido a que afecta comúnmente al cerebelo. La enfermedad de Farber ocasiona inflamación, dolor en las articulaciones y trastornos pulmonares. La gangliosidosis. Esta enfermedad ocasiona trastornos neurológicos, dado que los niños con este padecimiento no llegan al año de vida. La leucodistrofia metacromática. Produce movimientos anormales del sistema muscular, ocasionando caídas muy frecuentes y problemas para caminar. La enfermedad de Kraft afecta al sistema auditivo, generando pérdida de audición, sordera y dificultad para alimentarse sanamente. Acidemia metilmalónica ocasiona un enorme daño al nivel neurológico por el problema metabólico que afecta al encéfalo. Y por último, la deficiencia del LACH ocasiona problemas del corazón, dificultad para respirar, coma y muerte súbita. Tratamiento. Estas enfermedades no son transmisibles, pero la mayoría no tiene cura y de estas las contrae el ser vivo desde el vientre de la madre y nace con ella, debido a que el organismo de esta persona está estructurado muy diferente y es por eso que es muy complicado encontrar alguna cura. Pero sí existen las terapias, en este caso las terapias enzimáticas que de alguna forma alargan la vida de la persona. Pero otras enfermedades como la acidemia metilmalónica, la Chando, estas enfermedades ocasionan la muerte pocos años después del nacimiento debido a que afectan al sistema neuronal. No es que sean incurables, sino que no sabemos cómo es su funcionamiento en sí. Pero no todas las enfermedades mencionadas son incurables. Por ejemplo, la gangliosidosis, el colesterol LDL son enfermedades que tienen cura, como tener una buena alimentación y medicamentos como la atorvastatina, la fluvastatina, etc.
Finalmente, para concluir con esta exposición, hemos viajado por el sendero del conocimiento del metabolismo de las lipoproteínas, pues además sabiendo que los lípidos en su genio hidrofóbico no se localizan recorridos independientemente en el plasma, dado que se juntan a proteínas, como bien lo mencionamos al comienzo, y pues todo este proceso hemos conocido cómo se construyen los complejos macromoleculares solubles denominados lipoproteínas. Además que esto puede ser más específico que las lipoproteínas trasladan todos los lípidos que se difunden en el plasma, pues están vistos como esterificados y el colesterol, los fosfolípidos y los triglicéridos. Bueno, y para finalizar, agradecer a mi docente por todo su acompañamiento durante este proceso. Gracias.